¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la ola de violencia sin precedentes en Ecuador, con otro notable invitado, Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador, directamente desde Guayaquil. Nicanor Moscoso, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, siempre a las órdenes para compartir con América y al mundo lo que pasa en nuestros países en América Latina. Nicanor, internacionales están diciendo, y leo algunos de los titulares, a menos de un mes de las elecciones generales anticipadas en el Ecuador y en medio de varios estados de excepción, Ecuador atraviesa una ola de violencia sin precedentes. ¿Está de acuerdo con esta descripción? Bueno, es exactamente lo que estamos viviendo. Es lamentable, pero es una realidad que no es otra cosa sino un conjunto de fenómenos que se han ido presentando tanto en la delincuencia internacional. América Latina y no solo el Ecuador está envuelto en el tráfico internacional de drogas y eso ha llevado ahora a nuestro país a que existan grupos delincuenciales de alto nivel armados con muchos fondos que han llegado a impregnarse en autoridades, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Y eso pues es algo que lo ha venido denunciando no solamente adentro del país, sino que incluso el embajador de los Estados Unidos hace año y medio denunció públicamente que había en el Ecuador narcogenerales, lo que significa que ya está ese crimen introducido. Y eso obviamente conlleva también a una serie de factores de delincuencia también común que se desarrolla precisamente porque encontró un caldo de cultivo en un momento que hemos vivido los ecuatorianos en los últimos años. Nosotros, desde el año, hace 6 años que asumió la presidencia el presidente Lenín Moreno, que pertenecía al partido de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana que se llama ahora, traicionó a su partido, se unió al neoliberalismo y con ello llevaron una serie de políticas que generalmente se las desarrolla. Como antecedente, te comento, yo fui viceministro de Finanzas en el país, yo soy economista, y tiene el neoliberalismo una posición que lo repite cada momento, que es de achicar el tamaño del Estado. ¿Y eso qué significa? Es sacar personal, disminuir instituciones. Entonces, en lo que se trata de seguridad en el Ecuador, ¿qué es lo que se hizo? Se destruyó el sistema de seguridad. Teníamos 3 ministerios. Uno se dedicaba exclusivamente a la policía y a la investigación, otro al tema cárceles y otro que se dedicaba a la política de gobierno. Y lo volvieron solo uno. Las cárceles que se habían desarrollado mucho en el Ecuador y estaban tecnificadas, se les redujo el presupuesto al punto que se les redujo incluso los guías penitenciarios, lo que conllevó a que prácticamente las bandas que habitan las bandas delincuentes que habitan las cárceles se apropiaron de las cárceles y desde ahí dirigen prácticamente el crimen organizado. Entonces, todos esos desgobiernos llevaron consigo esta tragedia que estamos viviendo y que la vivió el último gobierno y por esas razones precisamente es que está de salida. El gobierno del señor Lasso, que se inició hace algo más de 2 años, soportó el otro fenómeno que ya es el fenómeno político que tenemos en nuestros países y en especial en el Ecuador, que es habernos puesto que no existen otras ideologías sino el anti o el pro. Y esto tiene su historia en América Latina. Desde hace más de 20 años nos convirtieron en algunos sectores en que eres, lo voy a decir entre comillas, o chavista o antichavista para entenderlo. En el Ecuador o eres anticorreísta o eres correísta. Y así en diferentes países de América Latina. Y eso ha conllevado a que los políticos se transformen en una persecución que la hemos visto en todos nuestros países, persecución en Brasil, persecución en Argentina, persecución en el Ecuador, donde prácticamente la principal fuerza política, sus principales dirigentes están fuera del país perseguidos judicialmente. Entonces, eso nos ha traído estos desgobiernos que hemos tenido y que, bueno, gracias a la democracia, gracias al cumplimiento de la Constitución,
ahora vamos a una nueva elección donde los ecuatorianos vamos a tener que decidir adecuadamente sobre qué es lo que queremos para nuestro país. Precisamente, entonces, Ricardo, me gustaría tocar el tema, digamos, de la parte de elecciones y eso en el segundo segmento y seguir un poquitito con este tema de la violencia. Estamos hablando también que en esta ola de violencia sin precedentes que se viene dando en los últimos días, acá estamos hablando de atentados con explosivos como en la provincia de Esmeralda, vehículos quemados, estamos hablando de este último botín carcelario en Guayaquil, en la ciudad donde tú estás, con 31 muertos. Acá también se están usando nuevos mecanismos, digamos, del crimen, que por ejemplo es el sicariato, que viene importado de otros países que antes en Ecuador eso no existía. Así es, mira, ha llegado a tal extremo que ya como no es aquí en el país y uno lamentablemente se va acostumbrando. Hablar de 31 muertos en una cárcel es tremendo, pero hace un año tuvimos 100 y hace año y medio tuvimos otra cantidad similar. Entonces, y a diario se matan por todos lados, pero lamentablemente no existe una política de Estado en que en conjunto no puede un país, un gobierno que está siendo rivalizado con otro, que no pueda tener un trabajo en conjunto para precisamente enfrentar estas mafias, enfrentar este crimen organizado, que no lo puede hacer ningún gobierno, solamente él tiene que buscar la unidad. Pero lamentablemente no tenemos esa unidad. Y lo vemos en las calles. Guayaquil hoy es una ciudad que lamentablemente, con lo alegre que es, lo tropical que es, que nosotros salimos a toda hora con tranquilidad. Yo siempre comento que Guayaquil es una ciudad caribeña en el Pacífico, pero hoy está prácticamente cerrada, que uno se puede reunir solamente en restaurantes que estén en centros comerciales, no puede estar tranquilamente en las calles, porque aparte de la delincuencia común, cualquier momento al lado tuyo en una mesa está alguien que los sicarios lo vienen a matar. Fíjate que matan al alcalde de una ciudad que es puerto y balneario muy importante y muy reconocida como Manta, sin ser de las más grandes del país, pero es una ciudad muy reconocida internacionalmente por las condiciones que acabo de mencionar. Y al momento que asesinan al alcalde, van matando a una deportista que lo acompañaba y van matando a otra persona que estaba cerca. Entonces, todas estas situaciones son las que se dan y están llegando a los colegios, están llegando a las escuelas. Y otra cosa que aquí se lo llama la vacuna, que no es otra cosa que un soborno que le piden, mejor dicho, no, es como una multa legalizada desde la delincuencia a que las personas tienen que pagarle a los delincuentes para poder estar en paz en su sector donde viven, en su trabajo, y ya no se trata de que esto le están haciendo a negocios medios o negocios grandes, no, están llegando a niveles más bajos. Al profesor de escuela para que él pueda ir a la escuela a dar clases sin ningún problema, le están cobrando un valor en la puerta, aquí lo llaman vacunas, folclóricamente se le ha puesto ese nombre, y no es otra más que una renta que cobra la delincuencia. Entonces, estamos en una situación que si no tenemos pronto un gobierno de unidad nacional y que enfrente en conjunto esta situación, pues no veo yo posibilidades de que se pueda mejorar. Tú decías que este narcotráfico, este crimen organizado, se ha infiltrado prácticamente en todas las capas del país y tenemos un tema que es el cuñado del presidente Guillermo Lasso, que por lo menos ha sido acusado o hay sospechas de que tiene conexiones con la mafia albanesa. Cuéntanos un poco esa rama de este tema de la delincuencia. Mira, las mafias albanesas se han instalado en muchos de nuestros países y están instaladas en el Ecuador. Lamentablemente, un íntimo amigo del cuñado del presidente, Danilo Carrera, es cuñado del presidente Guillermo Lasso, y tenía un amigo, el señor apellido Cherres, que con una gran amistad logró incluso él influenciar en nombramientos del gobierno. Es decir, él estaba en el tráfico de influencias con el cuñado, abusando y utilizando la relación del cuñado del presidente para poner ministros, sacar ministros,
hacer contratos con el Estado, o sea, una relación de contubernio con esa relación. Pero resulta que este caballero tenía una gran relación con la mafia albanesa. Y esa mafia albanesa había sido descubierta por la Policía Nacional en una investigación que habían hecho, y a su vez habían encontrado los nexos del señor Cherres, íntimo del cuñado del presidente de la República, con ellos. Y ese informe de esa relación que le puso el presidente, su cuñado está relacionado con esta gente que está con mafiosos, narcotraficantes albaneses, y le entregan el informe al presidente. Y luego tapan el informe, cierran el informe, no hay ninguna denuncia en la fiscalía y eso queda en el olvido. Si no, y lo conocemos los ecuatorianos porque luego un periodista de investigación lo trajeron como noticia y pues vino a hacer la discusión en el país. Eso conllevó a parte de la principal para el juicio político del presidente, aunque no fue ese la causa por la que iba a ser destituido, pero fue las razones principales para llevarlo. Y luego ese señor, que era amigo del cuñado del presidente, es asesinado en conjunto con otras personas en un crimen que todavía no se esclarece. Y obviamente esto trae consigo una atmósfera de complicidad general. O sea, vemos generales de la policía complotados para cerrar un caso. Desde la presidencia de la República, diciéndole cubriendo a los generales que hacían este trabajo mal hecho. Cuando digo mal hecho para beneficio de la sociedad ecuatoriana. Pero entonces lo encontramos en todos lados. El crimen del alcalde, sin duda, tiene otras ramificaciones que nosotros las desconocemos, pero a nadie lo matan por matarlo en esas circunstancias. O sea, existe demasiadas vinculaciones de ese crimen organizado que, como lo dije al principio de la entrevista, tiene muchísimos recursos que puede influenciar y que se puede introducir en jueces, policías, políticos, gobernantes, etcétera. Entonces, tiene que existir. Si alguien lo quiere enfrentar, tendrá que hacerlo o con un gran respaldo político o, en su defecto, con una unidad, que es lo que debe existir a partir del próximo gobierno, los pocos meses que le queda, y en el futuro en el Ecuador. Estamos hablando con Nicanor Moscoso directamente desde Guayaquil sobre la situación en Ecuador. Cuando regresemos hablaremos con Nicanor sobre las próximas elecciones del 20 de agosto. Ya regresamos. Continuamos hablando con Nicanor Moscoso directamente desde Guayaquil sobre la situación en Ecuador y especialmente con elecciones anticipadas el 20 de agosto. Nicanor, tú has dicho, cito tus palabras textualmente, la política ha sido tomada por la violencia. ¿Cómo en este proceso electoral se da también el tema de la violencia? Mira, la violencia la estamos viviendo en crímenes que ya se han cometido con alcaldes, con candidatos. Tenemos candidatos que han sido ya asesinados en el corto periodo de tiempo, porque estas son unas elecciones muy rápidas en las que los tiempos son cortos. En 3 meses vamos a tener todo el proceso. Y en ese corto tiempo hemos tenido intentos de asesinatos. Se intentó asesinar, ahora se asesinó al alcalde, pero se intentó asesinar a otro alcalde de una ciudad más grande que Manta todavía, que está junto a Guayaquil, que se llama Durán. Mataron a las personas de seguridad que tenía el alcalde y a varias otras personas. Él se salvó de milagro de no ser asesinado. Entonces, esa violencia que tenemos en la política se está lamentablemente yendo a ciudades como Esmeraldas, la provincia de Esmeraldas y la ciudad de Esmeraldas está totalmente sitiada por la violencia, que no solamente ya está en las calles, sino que está en la política, y en eso pues los ecuatorianos somos los que vamos a decidir. Solo los ecuatorianos con el voto somos los que podemos decir hacia dónde queremos llevar el país. Muestras ya hemos tenido en el Ecuador de que se puede vivir en paz.
Tú lo decías hace un momento, el Ecuador no estaba acostumbrado a esto. El Ecuador era una isla de paz. Yo recorro América Latina por los temas electorales y las diferencias que yo veía que se vivía en Centroamérica y en países de Sudamérica con relación al Ecuador era totalmente distinta. Hoy la vivimos y tenemos que enfrentarla, ¿no? El 20 de agosto estamos los ecuatorianos frente a las urnas y pues sin duda tenemos que tomar una decisión adecuada. El 87% de los ecuatorianos piensan o están decepcionados e insatisfechos por la democracia, entre comillas, ¿no? La definición de democracia, según una encuesta del Latino Barómetro. Ahora voy a, digamos, el panorama electoral. Estamos hablando de, hubo 10 años de presidencia del presidente Rafael Correa, que en los 10 años anteriores Ecuador tuvo 7 presidentes, es decir, que durante la década del presidente Correa se restableció no solamente, digamos, la estabilidad política, sino a través de, digamos, la filosofía del buen vivir. Y ese binomio que ahora representa ese movimiento que le llaman Revolución Ciudadana, está integrado por Luisa González y Andrés Arauz, según las encuestas, está teniendo una ventaja importante frente a sus posibles rivales. ¿Cómo estás leyendo esas indicaciones de las intenciones de voto? Mira, la situación que vive el Ecuador en el campo de desgobierno, es decir, de salud, de educación, de empleo y principalmente el tema de seguridad, está haciendo que los ecuatorianos miremos. Quienes tienen mi edad pueden mirar del año 1980, 1990 hasta el 2006, es decir, desde el 2006 hasta el 2000, desde 1996 hasta el 2005, tuvimos, ¿verdad?, 7 presidentes, fueron derrocados constantemente, y luego tuvimos una estabilidad con el presidente Rafael Correa, que se la entregó el pueblo. Él llegó a la presidencia en la primera ocasión y él había ofrecido que apenas llegaba al gobierno iba a cerrar el Congreso y a llamar a una constituyente, al punto que ni siquiera presentó candidatos a la Asamblea, que se llamaba Congreso en ese tiempo, y llamó a la constituyente, reformó la Constitución y él por 2 periodos más ganó en primera vuelta. En el 2013, que fue su último periodo, ganó con el 57% de los votos y llevó a la Asamblea más de 100 diputados, lo que significaba que tenía más del 70% de los votos, o sea, tenía una mayoría calificada absoluta, entregada por el pueblo. Y entonces eso pudo hacer que él, más su capacidad, haya transformado al Ecuador en muchos aspectos, en aspectos de educación, absoluto. Yo fui profesor universitario 40 años y vi la transformación en la educación universitaria, en la educación secundaria, tanto en lo que es infraestructura como es en la modernización de la enseñanza. Y también lo vimos en salud, la cantidad de hospitales. Si él no hubiese construido muchos hospitales, no hubiésemos tenido dónde poner los enfermos en la época de la pandemia. Entonces, los ecuatorianos hoy están viendo las diferencias. Los mayores, lo que se vio antes de Correa, lo que se vio con Correa y lo que hemos visto en estos 6 años del gobierno del presidente Moreno y Lasso, que se transforman en un solo gobierno, de Moreno y Lasso. Porque cuando Moreno fue presidente y traicionó a la Revolución Ciudadana, que se llama ahora, o sea, al correísmo, se unió a Lasso, al punto que Lasso en una entrevista dijo que él no se había unido a Moreno, que Moreno había acogido su plan de gobierno, que lo había presentado cuando perdió las elecciones, pues, y que si él se sumó a su plan de gobierno, pues obviamente que él iba a estar con el presidente Moreno. Y luego gobierna el presidente Lasso. Entonces, compara esos 6 años de desgobierno que hemos tenido y entonces va a tomar una decisión. Y lo que se ve en las encuestas, y esto no lo digo yo porque yo nunca he sido afiliado al partido del presidente Rafael Correa, no he estado en su gobierno, no he tenido ninguna vinculación, pero tengo que al mundo decirle lo que vivimos. Entonces, con este panorama y con una presencia absoluta de liderazgo de Rafael Correa en el país, donde no existe otro líder nacional en la política. Y cuando digo esto no es porque me guste o no me guste Rafael Correa, es la realidad. Nosotros hace 20 años teníamos 4
líderes políticos, cada uno con su ideología. Lo que recordaremos al doctor Rodrigo Borja, social cristiano, socialdemócrata, teníamos a Osvaldo Hurtado, social cristiano, León Febres Cordero, Abdalá Bucarán, habían 4 líderes. Luego vinieron Álvaro Noboa, Jaime Nebot, aparece Rafael Correa, estaba Lucio Gutiérrez. Finalmente, hasta el año pasado quedaban Nebot y Correa. Ahora Jaime Nebot, que era la derecha ecuatoriana, está prácticamente retirado, cosa que el único que queda es el presidente Rafael Correa. Y con los triunfos que ha tenido últimamente, aparte de que con un candidato de última hora, conocido, pero muy conocido por ellos, Andrés Arauz hace 2 años llegó a la segunda vuelta y logró el 48% en la segunda vuelta, aunque perdió, pero con el 48%. Y más los triunfos que han tenido, acaban de ganar las prefecturas, que es decir, como en otros países se las conocen las gobernaciones provinciales, en las 5 provincias más pobladas del país y en las 60 alcaldías más pobladas del país. Eso representa que ganaron las elecciones en el 70% del electorado ecuatoriano. Eso conlleva a que fácilmente ellos pueden ganar las elecciones en primera vuelta, ¿no? Más eso que te estoy analizando, aparte de que quiénes son sus rivales. Sus rivales son 7 candidatos que ninguno pertenece al partido por el que están participando. Han alquilado partidos o partidos que no tenían a nadie los han llamado. Al nivel que fíjate que el segundo partido, que era el principal de la derecha, que llevaron a Guillermo Lasso al poder, que fueron el Partido Social Cristiano y el partido, creo, del presidente Lasso, el Partido Social Cristiano ha tenido que llamar a unas personas desconocidas de su partido que vengan a ser candidatos. Y en el caso del partido del presidente Lasso, el partido Creo, no presenta ni candidato a la presidencia ni candidato para la asamblea, es decir, que ese prácticamente desaparece. En las elecciones anteriores, en tercer lugar quedó el señor Yacu Pérez, que era candidato de Pachacute, que es el movimiento indígena muy importante en el Ecuador, en la parte política, y la CONAIE, que es toda la conglomeración de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, etcétera, muy fuerte en el país, lo apoyaban. Ellos ahora ya no lo apoyan y no tienen candidato siquiera. El siguiente era el señor Hervas, que fue candidato por la Izquierda Democrática, el otrora partido del doctor Rodrigo Borja, un partido muy importante. Hoy ese partido no presenta candidatos porque tienen unos líos internos y el señor Hervas va por otro movimiento que recién salido, que nunca ha participado. Entonces, ante ese panorama, la gente ve que el único que tiene estructura de partido y estructura para gobernar es el partido del presidente Rafael Correa, que es la Revolución Ciudadana, cuyos candidatos son Luisa González y Andrés Arauz. Además que ellos van a llegar a ganar la presidencia por lo menos con unos 55 o 60 asambleístas. Ya no pueden llegar con esa cantidad de asambleístas que dan una mayoría calificada porque cambiaron el método a propósito para perjudicar a los grandes partidos. En el Congreso anterior, entre Moreno y Lasso, cambiaron el método de Hong al método de Wester para quitarle capacidad de liderazgo en la Asamblea a cualquiera que gane la presidencia de la República, y son pues uno de los factores de los desgobiernos que tenemos. De ahí que yo veo que el panorama es muy claro. Yo creo que la Revolución Ciudadana con sus candidatos va a ganar en primera vuelta. No veo ni siquiera la posibilidad de que haya una segunda vuelta, pero en el supuesto que haya una segunda vuelta, ellos llegarán muy cerca del 40% y quien le sigue no llegará al 15 o 16%. Entonces es una situación que el país tiene facilidad de ver y es muy sencillo para los más jóvenes. Comparan lo que sucedió en los 10 años desde el 2006 hasta el 2017 y lo que sucedió desde el 2017 hasta ahora, y es pues es catastrófica la diferencia. Carlos Moscoso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades siempre.